Pero si a veces encuentro uno nomás, bueno, pasa, pero va a ser un criterio menor. ¿Cómo hago el diagnóstico? 2 mayores hacen el diagnóstico. 1 mayor y 3 menores hacen el diagnóstico y 5 criterios menores hacen el diagnóstico. Los más frecuentes, agentes etiológicos más frecuentes, estreptococo en las formas subagudas y en las formas protésicas tardías. ¿Qué agente está? El estreptococo viridis. El estafilococo da las formas de endocarditis aguda y en las formas protésicas valvulares tempranas y en los usuarios de drogas endovenosas. Gram negativos da formas agudas y en los usuarios de drogas endovenosas. El tratamiento, básicamente, si estamos frente a un estreptococo sensible a penicilina, es penicilina más gentamicina. Si el paciente es alérgico, la penicilina se la reemplaza por vancomicina o en su defecto ceftriaxona más gentamicina. Si es un estafilococo aureus y es meticilino sensible, napsilina u oxacilina más gentamicina. Si es meticilino resistente, la napsilina se reemplaza por vancomicina y se le asocia gentamicina. Y si es una válvula protésica, a las válvulas protésicas se le da oxa o napsilina, gentamicina más rifampicina. Si es meticilino resistente, vancomicina, gentamicina y rifampicina. Y ustedes dirán, oye, ¿qué hace una válvula protésica rifampicina? Está en los esquemas actuales. Porque la rifampicina ha demostrado que es un fármaco que llega bien a los dispositivos protésicos, así como llega bien en la TBC a esas zonas donde hay calcium, necrosis, cavernas, cavitaciones, bastante tejido necrosado, muerto, llega bien, se fija bien allí. Igual acontece con los dispositivos protésicos, se adosa bien y llega bien a las prótesis. Por eso es que se da rifampicina. ¿Qué más? Pero a veces uno no encuentra el hemocultivo, o sea, uno toma y sale normal porque el paciente se automedicó con ampicilina, alguna penicilina en su domicilio, pensando que era un resfrío, una gripe, una neumonía, qué sé yo. Y uno toma hemocultivos y todos salen normales. Y a veces hay que dar un tratamiento empírico, como quien dice que agarre todo. Tratamientos empíricos se dan con vancomicina y gentamicina. Complicaciones, insuficiencia cardíaca, fenómenos embólicos, abscesos, metástasis sépticas. ¿Cuándo debemos operar? A veces el manejo farmacológico con antibióticos no es suficiente. O sea, no es cuestión de que le doy y ya, espero unos días y la fiebre va a remitir y mi paciente se va a mejorar. La más de las veces no es así. Entonces, a veces al paciente se le tiene que llevar a cirugía. ¿Y cuándo se le lleva a cirugía? Cuando está en ICC clase funcional 3 o 4. Y mi tratamiento médico no ha funcionado. Ir a reparar, hacer una limpieza quirúrgica y reemplazar la válvula. Porque ahí no hay opción que hazle una plastía, reconstruirla. No. Se tiene que reemplazar. Y si mi paciente ya acabó su esquema antibiótico, ya está estable, se le hace un reemplazo valvular, pero programado ya. O sea, ¿cuándo se le opera al paciente? Insuficiencia cardíaca de clase funcional alta, en la cual no responde al manejo. ¿Qué otra entidad también nos obliga a optar por un tratamiento quirúrgico a la brevedad? Que el paciente haga insuficiencia aórtica aguda severa. Insuficiencia debe operarse. No que los antibióticos, ve dándole nomás, hay que operarlo. Otro, lo que dijo su compañera, cuando la infección es por hongos, también debe operarse y cambiar la válvula, porque los hongos dan vegetaciones grandes, más de 1 centímetro de diámetro, vegetación grande. Y las vegetaciones grandes, sobre todo aquellas que se generan por hongos, deben ir al acto quirúrgico, porque donde esa vegetación se embolice, va a ocluir una arteria importante de nuestra vasculatura. Nos hace una trombosis mesentérica, una trombosis arterial en miembro inferior con consecuencias fatales. Si no se trombosa toda una carótida, un desastre. Vegetaciones grandes, sobre todo generadas por hongos, debe operarse. Otras indicaciones de cirugía, cualquier regurgitación aguda que no se controla, ya sea mitral o aórtica. Fiebre, a pesar del antibiótico, sigue febril por más de 10 días. Hay que operar y hacer una limpieza quirúrgica. Organismos difíciles de tratar, hongos, gram negativos, sobre todo estafilococos que están infectando prótesis,
Absceso perivalvular, periprotésico, fístulas, hay que operar para corregir todo el daño estructural. Embolismos a repetición, vegetaciones grandes, inmóviles, también debe operarse. Y estas vegetaciones grandes están asociadas ¿con quién? Con los hongos. Y acá, antes se recomendaba a todo paciente que tenía una alteración estructural en el corazón, ya sea estenosis mitral, aórtica, cualquier valvulopatía o congénita, si iba a un procedimiento dental, se le debía dar antibióticos para que en el procedimiento dental no se le vaya a infectar el corazón, o sea, generar una endocarditis. O un procedimiento genitourinario, una biopsia de próstata o una broncofibroscopía, debía recibir profilaxis con antibióticos. Pero en las nuevas guías del 2009, son las guías de endocarditis más recientes, ¿qué recomienda? Ya no se da profilaxis antibiótica en cardiopatías valvulares o congénitas. O sea, en las valvulopatías no se le debe dar profilaxis antibiótica. Solamente se debe dar ¿en qué circunstancias? ¿En quiénes se da profilaxis? Solamente en pacientes de riesgo elevado de endocarditis. ¿Quiénes son aquellos pacientes? Pacientes con válvulas protésicas. Si el paciente tiene una prótesis valvular, sí dele profilaxis. ¿Qué otro grupo? Pacientes que tuvo una endocarditis infecciosa previa. ¿Tiene antecedente de endocarditis? Sí. Dele profilaxis. ¿Se va a hacer un tratamiento dental? Dele profilaxis. Un procedimiento gastroenterológico. Dele profilaxis. O los pacientes con cardiopatías congénitas cianóticas. Cardiopatías congénitas cianóticas, tipo Fallot, transposición de grandes vasos, cardiopatías congénitas cianóticas. ¿Y qué dicen las nuevas guías? Todo lo demás ya no debe darse profilaxis, porque el riesgo de infección no es tan elevado como en estas entidades. 3 cosas: válvulas protésicas, antecedente de endocarditis infecciosa previa, cardiopatía congénita cianótica. Y en todo lo demás ya no se recomienda. ¿Y con qué se da la profilaxis? Sobre todo si el procedimiento es dental, cavidad oral, vía respiratoria y esófago, amoxicilina o ampicilina. Si es alérgico, se opta por macrólidos, claritromicina, clindamicina. Pero si el procedimiento es a nivel genitourinario, gastrointestinal, ¿con qué se hace la profilaxis? Con amoxicilina más gentamicina. Y si es alérgico, con vancomicina más gentamicina. Ahí están las dosis y en qué momento se debe dar. No tiene caso que se aprendan de memoria, no es práctico. ¿Qué indicadores de mal pronóstico en un paciente con endocarditis? Edad avanzada, válvula protésica, diabéticos o comorbilidad, edad avanzada, Alzheimer, enfermedad renal, EPOC, patología pulmonar previa, insuficiencia cardíaca, stroke previo, shock séptico, si es un estafilococo, si es un hongo, si es un gran negativo, mal pronóstico. Hay algunos indicadores de mal pronóstico. La insuficiencia cardíaca es la complicación más frecuente. Por lo tanto, si es severa, clase funcional 3 o 4, cirugía precoz, se debe operar. A veces la infección no se puede controlar. Hay extensión perivalvular o los organismos o agentes etiológicos son difíciles de tratar. Por lo tanto, también debe operarse. Y en endocarditis infecciosa puede haber stroke, ya sea por fenómenos embólicos o ya sea por vasculitis, en 20 a 40% de los pacientes, y lo más frecuente suele ser una embolia, fragmento de vegetación o una vegetación emboliza y acaba en la vasculatura cerebral. Y si aparece stroke, la mortalidad se incrementa. Por lo tanto, se debe comenzar la antibiótico terapia lo más precoz posible para evitar las complicaciones neurológicas. Y a veces cuando el paciente ya hace un stroke, ya nadie lo quiere tocar. No, pero si ya está con la secuela, ¿para qué lo vamos a operar? Complica bastante el pronóstico del paciente. Acá, ¿cuál de las siguientes características no se presenta en la endocarditis? ¿Qué no hay en la endocarditis? Fenómenos embólicos, sí. Fiebre, soplos, sí. Espléndome, sí. Colangitis es lo menos frecuente. Son signos periféricos de endocarditis, excepto hemorragias puntiformes, sí, se ven en las extremidades, en las uñas, pulpejos de dedos, manchas de Roth, sí, nódulos de Osler, sí, lesiones de Jenweiss, eritema marginado se ve más en ¿qué? Fiebre reumática. ¿Qué otras entidades? Estafilococemias. ¿Cuál es el tratamiento de elección en un paciente varón de 45 años de edad con diagnóstico de endocarditis brucelósica que persiste febril?
pese al uso de dosis terapéuticas por 3 semanas. Si la infección no se controla en más de 10 días, ¿qué hay que hacer? Operarlo. Por lo tanto, ¿qué había que hacer acá? Además, se agrega insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, ¿qué había que hacer? Operarlo. ¿En qué opción dice que hay que operarlo? Por acá. Y algunas transparencias respecto a enfermedad pericárdica, para terminar la sesión. La enfermedad pericárdica básicamente tiene cuatro formas de presentación. Y básicamente las 4 formas de presentación es pericarditis aguda, una de ellas pericarditis con derrame leve. Pericarditis aguda con derrame leve, a eso se llama pericarditis efusiva. La otra forma es pericarditis con derrame severo, que conlleva taponamiento cardíaco. Y la cuarta forma es la pericarditis constrictiva. Cada forma de presentación tiene características peculiares, no todas son iguales. Básicamente, causas comunes de pericarditis aguda, la mnemotecnia tumor. Empecemos con pericarditis aguda. En la pericarditis aguda no hay derrame, solamente hay una inflamación del pericardio. Porque si es que hay derrame, ya es una pericarditis efusiva. Y si el derrame es severo, conlleva el taponamiento cardíaco. Ya es otra forma de presentación. Causas de pericarditis aguda: tumor, trauma, tumores, uremia, infarto de miocardio, medicamentos, hidralacina, procainamida, otras infecciones, TBC, hongos, virus, IR de causas reumáticas, autoinmunes y radiación. ¿Cuál es la característica de la pericarditis aguda? ¿Cuál es la característica? Básicamente, la característica de la pericarditis aguda es un dolor torácico. Por eso es que todo dolor torácico en el cual nosotros auscultemos un frote pericárdico, el diagnóstico es pericarditis aguda. A la pericarditis aguda también se le llama pericarditis seca. ¿Por qué? Porque no hay derrame, solamente hay inflamación de este envoltorio o esta capa que envuelve el corazón, protegiéndolo de invasiones tumorales, infecciones, etc. Por lo tanto, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es lo característico? Dolor torácico de características pleuríticas, o sea, es un dolor tipo hincada que aumenta con la inspiración. Y en el examen, ¿qué se oculta? Frote pericárdico. Por lo tanto, al ser dolor torácico, siempre va a confundir con infarto, con síndrome coronario agudo. Y con eso hay que hacer el diagnóstico diferencial. Un dolor torácico. ¿Qué es común con el infarto? El dolor es retroesternal y precordial, que se irradia el cuello, espalda, hombro izquierdo y brazo izquierdo. Casi tiene la misma irradiación que el infarto. ¿Qué diferencia la pericarditis aguda de un infarto, del dolor por infarto? Es tipo hincada y pleurítico, o sea, aumenta con la tos e inspiración. En cambio, el dolor de infarto es opresivo, que aumenta con el esfuerzo, cede con el reposo, el dolor isquémico. Empeora con el decúbito supino, o sea, cuando se echa de espaldas, empeora. Y cede al sentarse y inclinar el tórax hacia adelante. Con eso cede el dolor de la pericarditis. Por lo tanto, esa peculiaridad tiene. Es pleurítico, empeora cuando el paciente está echado y cede cuando se sienta e inclina el tórax hacia adelante. Entonces, pericarditis aguda o seca, dolor torácico pleurítico. Auscultación, frote pericárdico. Y el frote tiene 3 componentes: un presistólico que se da durante el llenado atrial, un componente sistólico ventricular que es el más extenso y otro componente diastólico ventricular que aparece después del segundo ruido cardíaco. 3 componentes tiene el frote pericárdico. Y el tercer elemento diagnóstico en la pericarditis aguda, que es la primera forma de presentación de la enfermedad pericárdica, uno de ellos es dolor torácico pleurítico, que tiene algunas características. Empeora en el decúbito dorsal, mejora cuando se sienta con el tórax hacia adelante. ¿Qué otra característica? Se oculta frote. ¿Y cuál es el tercer elemento diagnóstico? Alteraciones en el EKG. Aparece supradesnivel difuso, supradesnivel del ST difuso. ST supradesnivelado,
¿Qué más? El PR está elevado o supradesnivelado en ABR, aparece esto. Supradesnivel del ST, difuso. 2, 3 ABF, B2, B3, B4, B5, B6. ¿Qué más? Depresión del PR, depresión del segmento PR. Son los hallazgos electrocardiográficos de la pericarditis aguda o seca. Supradesnivel difuso del ST, depresión del segmento PR. Síndrome de Dressler es una forma peculiar de pericarditis aguda descrita por Dressler en el año 56, donde hay fiebre, pericarditis, pleuritis, frote pericárdico, fiebre. Y esto ocurre en los primeros días o semanas post-infarto o post-cirugía cardíaca, más o menos a la segunda semana. Entre la segunda y tercera semana de un infarto o de una cirugía cardíaca aparece este tipo de pericarditis, que se le llama síndrome de Dressler. Cede con la aspirina. En general, la pericarditis aguda, primero hay que tratar la enfermedad de fondo. ¿Es una colágenopatía? Se trata la colágenopatía. ¿Es por TBC? Se trata la TBC. ¿Es por un virus? Se trata el virus. ¿Cuál es el tratamiento? Básicamente es aspirina. Dosis altas de antiinflamatorio. ¿Cuál es la elección? La aspirina. Los corticoides son tercera línea de acción. Se prefieren los antiinflamatorios, los salicilatos. Segunda forma de presentación de la pericarditis. Pericarditis efusiva, o sea, con derrame. Cuando en la pericarditis hay derrame, obviamente ya no va a haber frote pericárdico, porque al haber derrame líquido entre el pericardio y el miocardio ya hay una interfase. Por lo tanto, esa fricción entre un pericardio inflamado que roza con el epicardio genera el frote en la pericarditis aguda o seca. Pero cuando aparece derrame, obviamente ya no hay un roce entre el pericardio y el epicardio, porque hay líquido en interfase. Entonces, por lo tanto, ya no hay frote. En la pericarditis con derrame ya no hay frote pericárdico. No se oculta frote. Y el derrame puede ser seroso, un trasudado por insuficiencia cardíaca, puede ser supurado, agentes piógenos, o puede ser hemorrágico. Y el derrame hemorrágico sobre todo tipifica la tuberculosis pericárdica y infiltración de pericardio por neoplasias malignas. Cuando el derrame es hemorrágico o es TBC o neoplasia maligna. Obviamente, ¿cómo yo valoro la característica del derrame? Obteniendo con una pericardiocentesis algunos mililitros del derrame. Placa de tórax. Cuando la pericarditis con derrame puede aparecer o se puede evidenciar cardiomegalia en la placa de tórax, se requiere más de 200 mililitros de derrame. Porque si es mínimo, obviamente la silueta no se va a elongar. Obviamente la placa de tórax no nos logra distinguir si es una cardiomegalia por un ventrículo dilatado o es derrame pericárdico. Simplemente da una silueta cardiovascular ensanchada. La placa no nos hace esa disquisición. Uy, esta silueta está ensanchada porque hay un derrame severo o porque es una cardiomegalia a expensas de una dilatación ventricular. En la placa no se puede hacer esa discriminación. Simplemente da cardiomegalia. La ecocardiografía. Hacer un ecocardiograma, esta es la placa de tórax, silueta en botellón de agua, pero yo no sé si esto es a expensas de que el ventrículo está dilatado o el corazón está en el medio y el resto es líquido. No se puede hacer esa disquisición. El examen es el ecocardiograma. Se toma una ecocardiografía y uno ve un espacio negro que corresponde al líquido entre el corazón y el epicardio que está por acá. En este caso es un derrame leve, pericarditis efusiva, un espacio anecoico entre el corazón y el pericardio. Pero a veces el derrame no es leve, tiende a ser mayor. Y cuando el derrame tiende a ser un poco mayor, va a haber alternancia eléctrica en el EKG y bajo voltaje. O sea, los complejos QRS se hacen pequeños. ¿Por qué? Porque ya hay una interfase de líquido que impide la transmisión de esas pequeñas cantidades de electricidad que les mencioné en la clase inicial, que se generan en la despolarización de los cardiomiocitos. Por lo tanto, cuando tomo mi electro, los complejos son pequeñitos. ¿Y por qué son pequeños? Porque hay una interfase de líquido. Otra característica en el EKG cuando hay pericarditis con derrame
o efusiva. Alternancia eléctrica, o sea, hay complejos que son más grandes y complejos más pequeños. Este QRS es más grande y más pequeño. A eso se llama alternancia eléctrica. ¿Y por qué se genera esa alternancia eléctrica? Por oscilación en el corazón. El corazón está allí, pero está rodeado de líquido y todo eso contenido en la bolsa pericárdica. Al estar rodeado de líquido, el corazón empieza en cada sístole y diástole a bambolear. Y en ese bamboleo el eje del corazón varía. Por lo tanto, el tamaño del complejo varía. Por eso, esa es la explicación fisiopatológica de esa alternancia eléctrica. Efusiones grandes. Generalmente suele estar asociada a TBC o a neoplasias malignas. Colágenopatías, tercera opción. Malignidad, TBC, tercer lugar, colágenopatías. En la pericarditis efusiva, los signos suelen ser insensibles y poco específicos. Hay un signo, el signo de Ewart, que es la auscultación, hallazgos semiológicos a nivel pulmonar con un síndrome de condensación. O sea, aparece crepitantes por debajo de la escápula, en este caso de la escápula izquierda, en el área infraescapular izquierda, debido a compresión bronquial, atelectasia por la efusión grande. Gran derrame pericárdico, eso ensancha la silueta, comprime, aplasta y condensa algunos segmentos o lóbulos pulmonares, ocluye algunos bronquiolos y obviamente aparece una atelectasia y una condensación. Uno oculta debajo de la escápula izquierda y aparece crepitantes, soplo tubárico, incremento de las vibraciones vocales, como una condensación. Por lo tanto, a eso se llama el signo de Ewart. Signo de Ewart. Parece que el paciente estuviera haciendo neumonía, pero no es así. Es compresión, atelectasia. En el tratamiento de la pericarditis con derrame, básicamente es identificar la etiología. ¿Es una colágenopatía? Trate la colágenopatía. ¿Es TBC? Trate la TBC. ¿Es neoplasia maligna? Trate la neoplasia. Quimioterapia, lo que corresponda. Tercera forma de presentación, taponamiento cardíaco. Acá sí es una pericarditis, pero con derrame severo. Y el derrame es tan severo que aplasta las cámaras cardíacas. ¿Y qué cámaras cardíacas se aplastan primero porque manejan menos presiones? Las cámaras derechas. ¿Qué aparece inicialmente en el taponamiento cardíaco? Donde hay un derrame pericárdico generalmente severo, aunque no siempre es así. Y ahí les explico. Básicamente hay un incremento de la presión venosa central. ¿Qué cámara del corazón es la que maneja menos presiones? La aurícula derecha. Si hay líquido que la está aplastando, incrementa la presión en la aurícula derecha. ¿Y eso a dónde se transmite? Hacia las venas cavas y la yugular. Incremento de la presión venosa central. En estadios avanzados, aumenta la presión intrapericárdica, se compromete el llenado ventricular porque las cámaras están aplastadas por el líquido, se reduce el volumen sistólico y el gasto cardíaco, hipotensión e hipoperfusión tisular por el severo compromiso o detrimento del gasto cardíaco. Acá está, vean el esquema, básicamente solo para hacer hincapié que para que haya taponamiento cardíaco no es necesario que se acopie un gran volumen de derrame pericárdico. ¿Y todo de qué va a depender? De la rapidez con que se instaure el derrame. Por ejemplo, acá en este esquema, derrame pericárdico. Si el derrame se va instalando de a gotitas porque es por TBC o una neoplasia maligna, de poquito se va incrementando el derrame pericárdico y obviamente el incremento de la presión intrapericárdica no se incrementa dramáticamente, excepto pues que pase el litro y medio de derrame. Recién se instaura en semanas a meses, bueno, tolera, el pericardio se va elongando, ensanchando, dilatando. Pero ¿qué sucede si yo hago un intervencionismo cardíaco? Por decir, estoy haciéndole una colocación de un stent, hubo un síndrome coronario agudo con ST elevado, listo, ¿la elección cuál es? Angioplastía con stent o en su defecto fibrinolisis. Ya, muy bien. En el procedimiento y por ahí, haciendo el procedimiento con la guía de colocación de stent, perforo la coronaria y obviamente gran parte con una perforación coronaria obviamente
parte del volumen sanguíneo va a acabar en el espacio intrapericárdico por la perforación arterial que es generado. Accidentalmente, por cierto, porque nadie lo hace intencional. O estoy haciendo un estudio electrofisiológico para ablacionar un nodo AB, haciendo ver un flúter, ablacionar una vía accesoria porque tiene preexcitación, un haz de Kent, qué sé yo. Estoy manipulando mis catéteres en la aurícula derecha y rompo la aurícula derecha. Obviamente es una catástrofe. En pocos minutos, en el espacio intrapericárdico se va a acumular 100, 200, 300 mililitros, pero como el pericardio no va a tener tiempo para elongarse porque no es elástico, porque acontece en minutos a horas, obviamente pequeños incrementos del volumen a nivel pericárdico, si es algo rápido y agudo, me genera gran incremento en la presión intrapericárdica, taponándome al paciente, aplastándome las cámaras. O sea, para taponamiento cardíaco no es indispensable que haya un derrame cuantioso, más de 1000 o 2 litros. No, a veces el paciente se tapona con 200, 300, 400 mililitros nomás de derrame. Y eso pasa cuando hay ese tipo de complicaciones en los procedimientos intervencionistas. Entonces hay taponamiento con poco volumen. Todo va a depender ¿de qué? De la rapidez de la instauración del derrame. Si es rapidísimo, listo, se tapona el paciente. Acá, vean acá cómo las variantes hemodinámicas se alteran conforme se va incrementando el derrame pericárdico y obviamente cuando el derrame se acerca al litro, la presión venosa central se incrementa, la presión venosa periférica, la presión intrapericárdica y la presión sistólica y diastólica cae, se compromete, siempre y cuando esto acontezca pues crónicamente o lentamente. Pero si eso acontece bruscamente, es en cuestión de 200, 300, listo. Todos estos parámetros caen en este punto de corte. Ya no se espera pues que rebase el litro o el litro y medio de volumen en el derrame. ¿Cuál es la triada que caracteriza al taponamiento cardíaco? La triada de Beck, descrita por Claude Beck. Claude Beck era un cirujano cardiovascular y él, al operar el corazón, pues observó esto en sus pacientes. 3 características y por eso se le puso el nombre de Claude Beck, triada de Beck. Hipotensión arterial, severa distensión yugular o elevación de la presión venosa central, corazón con ruidos cardíacos apagados o corazón quieto. Las 3 cosas. Diagnóstico casi seguro de taponamiento cardíaco. Ya les dije esto, incremento de la presión, limitación progresiva del llenado porque las cámaras se empiezan a aplastar, cae el gasto cardíaco. ¿Cuáles son los síntomas? Triada de Beck. En el examen puede haber pulso paradojal, ingurgitación yugular, hipotensión, disnea, fatiga, síncope, anuria por el compromiso en el gasto cardíaco, gran derrame pericárdico, hay que valorar yugulares, auscultación, ¿qué más? Hipotensión. Tomo un electro, pasa lo mismo, alternancia eléctrica, complejos grandes, complejos pequeños, grandes, pequeños, por el bamboleo del corazón que está casi nadando en el líquido. ¿Qué es el pulso paradojal? La presión sistólica cae con la expiración más de 10 milímetros de mercurio. Cuando hay taponamiento cardíaco, uno toma la presión sistólica, 100/60. Después se le vuelve a tomar la presión haciéndole inspirar al paciente, 80/60. ¿Cuánto cayó? De 100 a 80 cayó 20. Si cae más de 10, pulso paradojal. O sea, el pulso paradojal se tiene que documentar con el tensiómetro, no es cuestión solo de palparlo. Claro, con la palpación uno puede inspire, siente que la amplitud cae, pero eso hay que documentarlo, porque fisiológicamente también la presión cae. Usted tómese el pulso, inspire, cae un poquito la amplitud de pulso, pero no suele caer más allá de 10 milímetros de mercurio, suele caer 5 milímetros de mercurio. Esa es la respuesta fisiológica en la inspiración. ¿Y cómo diferencio taponamiento cardíaco de una pericarditis constrictiva, que es la 4ª forma de presentación? Básicamente en el taponamiento cardíaco, cuando valoro la presión venosa central, valoro el pulso venoso. En el pulso venoso aparece un valle Y, en el pulso venoso aparece un valle, en este caso. Cuando hay taponamiento cardíaco, aparece el valle X, es bastante pronunciado. En cambio, cuando hay pericarditis constrictiva, aparece un valle X y un valle Y a la vez.
Por lo tanto, si en mi presión venosa central, en el pulso venoso, hay presencia de valle Y, eso aleja la opción de taponamiento cardíaco como diagnóstico. Porque en taponamiento solo hay valle X. En pericarditis constrictiva hay valle X e Y a la vez. Y si hay Y, debo pensar más en pericarditis constrictiva. Obviamente, el examen lo va a hacer el ecocardiograma. Acá sí es un derrame severo, el pericardio está por acá, esto es el corazón, todo esto es derrame, está aplastando el ventrículo derecho colapsado. ¿Y cuál es el tratamiento? Hacer una pericardiocentesis. Hacer una pericardiocentesis, evacuar el líquido y obviamente abordar la enfermedad de fondo. Y la última forma de presentación de la pericarditis, de la enfermedad pericárdica, pericarditis constrictiva. Básicamente, esta forma es rara. Las otras formas de presentación por lejos, las tres primeras por lejos son más frecuentes. Pericarditis aguda seca, frecuente. Pericarditis efusiva, frecuente. Taponamiento también es relativamente frecuente, pero esta forma es más rara. Básicamente hay un engrosamiento del pericardio, el cual se torna rígido, engrosado, porque es un problema inflamatorio del pericardio. Se hace rígido, grueso, no distensible, se fibrosa y se calcifica. Generalmente se va a desarrollar más frecuentemente después de un episodio de pericarditis subaguda con derrame. Después de una pericarditis con derrame. Porque la pericarditis seca o sin derrame raramente va a pericarditis constrictiva. ¿Con qué se hace la diferenciación? Con taponamiento cardíaco, cardiomiopatía restrictiva, valvulopatía mitral y tricuspidia. ¿Qué es lo característico en pericarditis constrictiva? Distensión yugular. Y esta distensión yugular aumenta cuando el paciente inspira. A eso se llama signo de Kussmaul. En la ocultación hay un knock diastólico pericárdico. Un golpe da la sensación de que pudiera ser un galope de tercer ruido pericárdico. O sea, aparece después del segundo ruido, a nivel del tercer ruido. Y muchas veces se confunde con un galope de tercer ruido. Y obviamente el impulso apical a veces no se logra evidenciar, porque todo el corazón está forrado por un pericardio que se ha adosado, adherido al miocardio. Está todo pegoteado y adherido, y este pericardio es grueso, calcificado. Atrapa el corazón y el corazón pierde compliance. Ya no se puede distender porque está casi forrado con una bolsa pericárdica toda rígida. En el abdomen aparece ascitis, hepatomegalia, edemas, y el pulso con la inspiración cae menos de 10 milímetros. O sea, si cae más de 10, considerar taponamiento cardíaco. Suele caer menos de 10 milímetros con la inspiración. El electrocardiograma es bastante inespecífico. Puede haber T negativas, T planas, fibrilación auricular, taquicardia sinusal. La placa de tórax a veces puede mostrar la calcificación pericárdica. Pero ¿qué es lo más sensible? La tomografía torácica o la resonancia magnética de corazón. Estos elementos imagenológicos nos pueden documentar el engrosamiento pericárdico con alta sensibilidad. ¿Y cuál es el tratamiento? Básicamente el tratamiento es la decorticación. Someter al paciente a una intervención a corazón, a tórax abierto y retirar el pericardio. Y este pericardio está pues adosado y hay que, como quien pela una naranja, hay que ir sacándolo de a pedazos. Pelar todo el corazón para que pueda recobrar su función diastólica. Porque la pericarditis constrictiva, ¿qué afecta predominantemente? La distensibilidad, la compliance. O sea, el corazón queda atrapado en un cascarón rígido y no puede distenderse, no puede hacer una buena diástole. Por lo tanto, cualquier sobrecarga de volumen o retorno venoso incrementado, el paciente entra en congestión pulmonar. Tratamiento, decorticación. ¿Cuáles son los indicadores de mal pronóstico? Malignidad, que la etiología sea radiación, cirugía cardíaca previa y una clase funcional alta. En el Perú, ¿cuál es la causa más frecuente de pericarditis constrictiva? TBC. La pericarditis constrictiva, ¿cuál es
la piedra angular de su fisiopatología. ¿Qué se altera? La función diastólica. El llenado diastólico se compromete porque el ventrículo ya no es distensible, está encascarado o atrapado en un pericardio calcificado y grueso. Entonces el pobre ventrículo no se puede distender. ¿Y qué síntomas da? Como si fuera una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Por qué? ¿Qué cámaras se afectan más? Las derechas porque manejan menos presiones, por lo tanto son más fáciles de aplastar. En cambio, las izquierdas manejan mayores presiones, son más difíciles de colapsar. Por eso, ¿qué signos y síntomas aparecen en pericarditis constrictiva? Derecha. Distensión yugular, hepatomegalia, edema. ¿O se apagó la computadora? Obviamente, en el manejo de pericarditis constrictiva, en el manejo solo queda margen para los diuréticos y obviamente tratar la enfermedad de fondo. ¿Cuál es el tratamiento curativo? Decorticar, hacer una pericardiectomía. Pericardiectomía. 4 cosas en pericarditis constrictiva. La etiología más frecuente, TBC. ¿Qué se afecta? La diástole. ¿Qué más? ¿Qué clínica tiene? Parece insuficiencia de ventrículo derecho. ¿Y cuál es el tratamiento? Decorticar. Tratamiento médico, la enfermedad de fondo. Si es TBC, trate la TBC. Pero a veces eso no implica que la pericarditis vaya a regresionar, se vaya a descalcificar todo y va a volver a su estado original, no. Usted cura la TBC, pero la pericarditis constrictiva queda. Al igual hay que operarlo nomás. Acá está una de las preguntas de residentado. Triada de Beck, eso ya se habló hasta el hartazgo. Distensión yugular que se traduce en incremento de la presión, hipotensión, corazón pequeño y quieto, ruidos cardíacos apagados. Las otras alternativas están bastante incongruentes con el cuadro. Una exageración del descenso normal de la amplitud del pulso mayor de 10 milímetros durante la expiración que se observa en el taponeo, ¿cómo se llama? Pulso paradojal. Hallazgo clínico paradójico, ingurgitación yugular e hipotensión. ¿El diagnóstico cuál es? ¿Embolia pulmonar? No. Fibrilación tampoco. Crisis hipertensiva, si estamos en hipotensión arterial. Taquicardia, bueno, nadie nos ha dado la frecuencia cardíaca. Taponamiento cardíaco. Entonces, en aras del tiempo, lo dejamos ahí.